El no a la guerra lo he explicado toda la mañana y ahora voy a explicar el por qué no a Sánchez. Mire, 22 ministerios no se ponen de acuerdo ni para entrar en el Consejo de Ministros. 700 asesores tardan más en diseñar un plan que el Partido Popular en presentarlo y aprobarlo. Más de 100 subidas de impuestos en los últimos años, centenares de mordidas y comisiones en los ministerios y 179.000 millones más recaudados en impuestos. Y a cambio de todo esto, ayudas insuficientes, servicios públicos deteriorados, no hay vivienda, no hay presupuestos. ¿Cuánto dinero, señor Sánchez, le cuesta a su gobierno a los españoles? Muchas gracias. Pero entonces, ¿va a votar que sí mañana al Real Decreto Ley? ¿O no? Es que no se puede ser más endeble. De verdad, señoría, es que cúrreselo un poco más. ¿O es que usted no preveía que le iba a hacer esta pregunta hoy en el debate parlamentario? De todas formas, señoría, usted habla de cuánto cuesta un gobierno. Mire, si hubieran gobernado ustedes, nosotros sí vamos a apoyar la convalidación del Real Decreto Ley. Si me preguntan, sí, yo voy a votar a favor. Si ustedes hubieran estado gobernando, lo he dicho antes, no se hubiera impulsado la Agenda Verde y, por tanto, estaríamos pagando, o no hubiéramos ahorrado, mejor dicho, para ser más concreto, 24.000 millones de euros en factura energética. Si ustedes estuvieran gobernando este país con el señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, tendríamos un 5% del presupuesto en relación con el Producto Interior Bruto destinado a defensa, es decir, en la próxima década 350.000 millones de euros. Y si ustedes estuvieran gobernando, señorías, pues evidentemente estarían apoyando esta guerra, no nos engañe, que ha costado ya 100.000 millones de euros al sector público y privado en menos de un mes. Su servilismo y negacionismo, señor Feijóo, sí que cuesta y mucho al país. Pero entonces usted ya se ve como jefe de la oposición y ahora me pregunta a mí. Mire, explíquele a cualquier trabajador que tiene que pagar el impuesto de la renta en los próximos meses a Hacienda, pero Hacienda no cumple sus compromisos y ni siquiera presenta el presupuesto. Señora Montero, en todos estos años que usted ha exprimido a la gente con impuestos, es lo único con la que le hemos visto aplaudir con más ganas que al señor Sánchez. Y aún así ahora le andan buscando reemplazo. Oiga, señor Sánchez, si quiere igualar la incompetencia de la señora Montero, ¿por qué no nombra usted al señor Puente vicepresidente y ministro de Hacienda? El estado de las infraestructuras está tan desfasado como los presupuestos. Y esto no es lo peor. No, lo peor es que su gobierno recauda más que nunca y España se cae a pedazos sin que nadie asuma su responsabilidad. El apagón, 0 dimisiones. El AVE a Málaga, 0 dimisiones. La huelga de médicos, 0 dimisiones. Fracaso en la legislación de vivienda, 0 dimisiones. Ni por Adamuz, que fallecieron 46 personas, ni por la pasarela de Santander, que han muerto 6 jóvenes, 0 dimisiones. Señor Sánchez, señora Montero, si nada funciona como debería, ¿qué están haciendo con los 179.000 millones más que hemos pagado los españoles en los últimos 8 años? Es que nos lo estamos preguntando todos, señor Cuerpo. Si usted también quiere, yo le apoyo, pero creo que el señor Puente tiene más posibilidades. Dejen de jugar con nuestro dinero, dejen de mentir y dejen a los españoles ponerles democráticamente en su sitio, fuera de la Moncloa. Muchas gracias, señoría. 25 días después, señorías, y no sabemos si el Partido Popular mañana va a convalidar o no las medidas anticrisis de una guerra que usted avaló desde el principio. Miren, señorías del Partido Popular, España, en unas circunstancias como las que está atravesando el mundo, se merece tener un gobierno que defienda sus intereses generales y un partido en la oposición que defienda también los intereses generales. Yo le exijo que vote a favor de la convalidación del Real Decreto Ley mañana. Arrime el hombro y no mire para otro lado y se ponga de perfil. Porque para mirar para otro lado, ponerse de perfil y defender los intereses de unos tecnooligarcas o de gente de fuera, para eso ya tenemos al señor Abascal y a la ultraderecha. Señor Sánchez, ¿por qué no quiere preguntar a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se emplee en regalar la atención sanitaria a todo el mundo? ¿Por qué aprueba por decreto algo que provoca aún una mayor invasión migratoria? ¿Por qué se niegan a debatir sobre eso? Cuando es algo que incluso deberíamos debatir en este Parlamento en un pleno monográfico y que todos los partidos dijeran cuál es su posición, que nos retratásemos ante los españoles y que los españoles supieran quiénes son los responsables del colapso sanitario.
De hecho, sería incluso mejor una consulta nacional a los españoles para que pudieran votar en referéndum si quieren que la atención sanitaria sea una atención sanitaria universal para cualquiera que llegue. ¿Por qué se niegan a debatir sobre algo tan importante como la salud? Es sorprendente, pero es verdad que en 2 minutos y medio no da para un debate muy amplio de cifras, pero lo cierto es que hay millones de extranjeros que no cotizan y que se aprovechan del esfuerzo de los demás, de extranjeros que sí cotizan y de españoles que cotizan. Y luego esos otros reciben la atención sanitaria y provocan el colapso en esa atención. Y este decreto va a provocar esto aún más, porque lo que va a pasar es que no va a haber un país del mundo en el que no haya carteles y folletos anunciando que aquí se opera gratis a cualquiera que venga. Yo creo que es algo que es inaceptable, que aumenten las listas de espera, que los españoles estén así y que más de la mitad del tiempo que emplean para trabajar sea para pagar a este Gobierno. Yo creo que usted debe estar muy orgulloso de haber subido más de 100 impuestos. En eso ha superado a Montoro y en lo demás me parece que también. Pero lo cierto es que lo que ha provocado es listas de espera en la atención médica, en las operaciones y también un éxodo de sanitarios y de médicos. Estoy hablando con él. Ha perdido bastante del debate. Simplemente recordarle lo siguiente. Desde que soy presidente del Gobierno se han aumentado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas para financiar las políticas que están en manos de las comunidades autónomas. Usted, que es un constitucionalista leído y que sabe del Estado compuesto en España, sabe que las políticas de sanidad están en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, si tanto le preocupa la sanidad, exija allí donde gobierna con el Partido Popular que efectivamente esos recursos no vayan en forma de regalos fiscales a las élites de esos territorios, sino a fortalecer la sanidad pública de esos territorios. Señor Sánchez, usted evita la pregunta de por qué quiere regalar la sanidad que pagan los españoles con sus impuestos a todo el mundo. Elude concretar por qué va a provocar un aumento del gasto y un problema en la atención sanitaria. Usted está eludiendo la cuestión siempre y en todo lugar en este Parlamento. Sí, lo hace permanentemente. Usted es incapaz de dar explicaciones aquí. No ha venido hoy a hablar de la paz, no viene aquí a contestar sobre la sanidad y la atención universal. Usted viene aquí únicamente, señor Sánchez, a escupir su veneno y a soltar las mierdas que le cuentan otros. Y se lo digo con toda claridad, señor Sánchez, porque, por cierto, en Vox hay 0 casos de corrupción. Solo en su casa, señor Sánchez, hay 2 imputados por varios delitos. Hace falta una cárcel si habláramos de todo su partido. Yo no sé por qué se pone usted, señor Abascal, tan nervioso. Si no soy yo quien escupe, no es nadie de ningún grupo parlamentario, son sus compañeros. No, son sus compañeros. Mire, el señor Gallardo ha dicho que usted está convirtiendo Vox en su plan de pensiones. El señor Espinosa de los Monteros, que tuvo usted como portavoz y, en fin, con el que usted fundó Vox, está diciendo que hoy Vox es una organización opaca en lo que respecta a la financiación. Y el señor Ortega Smith, que también fue fundador de Vox y al cual usted quiere expulsar, lo que ha dicho es que es la gallina de los huevos de oro. Para usted, Vox. Y nos hemos enterado de que efectivamente de la función disenso, según estas declaraciones de sus excompañeros, ha desviado 2,5 millones de euros a su bolsillo, señor Abascal. Usted tiene 3 investigaciones abiertas en el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Usted, señor Abascal, tiene un préstamo del primer ministro Orbán de 9,2 millones de euros. Usted tiene un asesor, señoría, un tal Monasterio, que, según dicen sus excompañeros y compañeros, cobra 27.000 euros al mes. O 23.000, me da igual, ya me pierdo con esas cantidades. ¿Esa es la España que trabaja y que madruga, señor Abascal? Porque si el asesor cobra 23.000 euros al mes, ¿cuánto cobra usted como asesorado? La verdad es que me conmueve tanto que usted hable de salud, señoría, porque realmente la salud que de verdad a usted le importa es la de su cuenta bancaria. Montero, hoy es su última sesión de control y yo creo que sería bueno que hiciéramos balance de su paso por el Gobierno. Usted ayer hizo una rueda de prensa que voy a intentar evitar calificar, pero sí creo que hay 2 cosas que quiero recuperar de esa rueda de prensa. Usted dijo que es usted la mujer de la democracia española con más poder. Mire, lo primero es mentira. Lo segundo es que usted no necesita abuela. Y lo tercero es que lo importante no es tener poder, lo importante es qué se hace con ese poder. Y usted no ha sido capaz de traer ni un solo presupuesto esta legislatura. Usted no es la mujer con más poder de la democracia, usted es la mujer más soberbia de la democracia española, señora vicepresidenta. Y la segunda cuestión, usted dijo ayer, yo creo que en un arranque de sinceridad, hablando de usted en tercera persona,
que es que la mujer con más poder de la historia se va a rebajar a ir a Andalucía y tienen que valorar a los andaluces. ¡Vótenme, señores! Vaya campaña, menudo lema de campaña. Tengo muchas ganas de ver su campaña, señora Montero, se lo reconozco. Mire, es usted la peor ministra de Hacienda que ha tenido nuestro país. Y yo creo que tiene usted 2 minutos y medio para decirnos cuál cree que ha sido su balance al frente de ese ministerio en el Gobierno. Muchas gracias. Lamentable. Señora Muñoz, siempre recurriendo al bulo, a la mentira, al insulto, a la descalificación como la forma de estar en política que ha puesto de moda el señor Feijóo en el Partido Popular. Verá, ¿qué hemos hecho durante estos años de gobierno? Hemos subido el SMI, el más importante que hemos tenido en nuestra historia, actualizando además las pensiones conforme al IPC. Hemos logrado récord en número de personas trabajando en este país. Hemos cumplido año tras año con el objetivo de estabilidad sin aplicar ningún recorte social, incluido el año 25. Hemos aprobado la mayor rebaja de IRPF para rentas bajas y rentas medias. Hemos blindado los servicios públicos con más de 300.000 millones que se han transferido a las comunidades autónomas. Preguntaba, señor Feijóo, ¿dónde está la recaudación? Una parte muy importante en estos 300.000 millones que administran los varones del Partido Popular. Se ha dado una lección a Europa con todo lo que significa el despliegue de las renovables, con las crisis energéticas que hemos atravesado. Hemos sido respetados internacionalmente, situándonos en el lado correcto de la historia ante conflictos como el de Ucrania, como el de Gaza o como el de Irán. Y todas las políticas progresistas que ha puesto en marcha este Gobierno, incluido el escudo social y económico, se han hecho con la financiación que proporciona el Ministerio de Hacienda. Por tanto, señora Muñoz, muy satisfecha por mi paso por el Ministerio de Hacienda y por haber formado parte de un Gobierno cuya única preocupación ha sido el bienestar general de todos los ciudadanos de este país. Gracias. Y señor Bolaños, el Parlamento no se cierra ni en tiempos de guerra. Se lo dijimos cuando la pandemia y lo reabrimos. Pero ustedes reinciden. Usted es el ministro para el sometimiento de las Cortes. De hecho, lleva 1 año sin pisar la Comisión Constitucional. Díganos, ¿por qué Ucrania tiene presupuestos y España no? ¿Será que Zelensky es un demócrata y Sánchez lo contrario? Toledo, su relación con el parlamentarismo es, bueno, pues como con casi todo, ¿no? Que si ustedes lo controlan, pues lo justifican todo y si no lo controlan, pues todo es ilegítimo. A usted que no traigamos presupuestos a esta Cámara le parece absolutamente inaceptable y que no se haga en Castilla y León, pues le parece lo más normal del mundo. A usted incumplir la renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial por más de 5 años por su partido, pues le parece lo normal. Y sin embargo, pues no le parece tan normal que haya otras circunstancias en el parlamentarismo. Por cierto, que ustedes están incumpliendo también la Constitución ahora, no renovando los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado. Pero mire, hablemos también del parlamentarismo y de las cosas que se dicen en esta sede. Hoy el señor Feijóo ha dicho, seguramente en un ejercicio de cinismo, el tiempo lo dirá, ha dicho no a la guerra. Usted el 7 de marzo puso un tuit diciendo sí a la guerra. ¿Me puede, por favor, usted indicar los motivos que le llevan a defender el sí a la guerra? ¿Usted, con su conocido apego a la verdad, podría explicar a los españoles cuál es la posición del Partido Popular con la guerra? ¿El cínico no a la guerra del señor Feijóo o el sí a la guerra de la señora Álvarez de Toledo? Gracias. Señora diputada. Cuando usted diga sí a la guerra y deje de ser el hipócrita y el cínico. De hecho, Bolaños, el binario, guerra o paz, dice, ni ha leído a Tolstoy ni sabe quién fue ni qué hizo Churchill. Yo digo, señor Bolaños, sí a la libertad y, por tanto, sí a la derrota de una teocracia criminal. A ustedes el derecho internacional les importa un comino. Se financian con la dictadura venezolana, hacen safaris ideológicos a Cuba y engordan a los ayatolás. 30.000 asesinados, mujeres lapidadas, homosexuales también. Un joven atleta campeón nacional ejecutado. Y Sánchez dice, abajo Trump, pero sí es su más vulgar imitador. Señor Bolaños, ustedes dicen no a la guerra, pero piensan sí a la guerra. Cuanta más, mejor. Es una tradición socialista. Utilizaron la guerra para llegar al poder y ahora la utilizan para no perderlo. Hablemos del 11M, sí, su tema fetiche. ¿Sabe cuál fue el gran bulo del 11M? Que el PSOE ganó en 2004 limpiamente. Cercaron nuestras sedes y politizaron una masacre para volcar las urnas. Terrorismo, guerras, danas, todo aprovecha el convento socialista. Ahora ni siquiera disimulan. Miren, diario El País.
El presidente quiere aprovechar la guerra para cambiar por completo el eje de la discusión española. Usted, que es un hombre de ripios, lo entenderá mejor así. Cuanto más Hormuz, menos Adamuz. Yo sí quiero que acabe la guerra, pronto y bien. Ustedes no. Como toda secta en fase terminal, creen que el apocalipsis les salvará. Y encima se proclaman patriotas. Los que sueltan a la asesina de 14 españoles. Ni patriotas ni pacifistas. Rentistas del horror. Señor Bolaños, la cara pétrea de Sánchez en un misil iraní. Esa es la imagen de su paz. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Álvaro de Toledo, por aclararnos que ustedes están en el sí a la guerra. Lo ha dejado usted bien clarito. En esto, mire, fíjese, le voy a decir algo. En esto creo que dice usted la verdad. Que defiende usted la guerra. Para una vez en la vida que dice usted la verdad, pues se lo reconozco abiertamente. Ha dicho usted algo tremendo, que pasa desapercibido, porque usted dice unos disparates habitualmente, pero algunos hay que señalarlos. ¿Ha usted puesto en duda la legitimidad del triunfo del Partido Socialista en marzo de 2004? Lo ha dicho expresamente. Le ruego que rectifique inmediatamente poner en duda la democracia en nuestro país, porque de no hacerlo está usted de nuevo fomentando el bulo del 11M cuando usted dice que ese atentado terrorista lo hizo la Policía Nacional, el CNI, Rubalcaba, Zapatero, el Partido Socialista. Usted es la mujer bulo, señor Álvarez de Toledo, la mujer bulo. Y lamentablemente le tengo que decir que no ha quedado ninguna duda tras su intervención. Usted está más cerca de Trump y Netanyahu que de Pedro Sánchez. Gracias. Miren, qué lástima que se haya ido la vicepresidenta del Gobierno, donde nos anunciaba en la mañana de hoy que su campaña electoral va a ir de un referéndum entre sanidad en Andalucía, porque hubiese tenido la oportunidad, si se hubiese quedado, de escucharme y explicarle que esta misma mañana el presidente de la Junta de Andalucía y el consejero de Sanidad ha firmado un acuerdo con todos los sindicatos del ámbito sanitario, actualizando la carrera profesional y beneficiando a 130.000 profesionales. Y ahora sí, señora ministra, ¿está usted a la altura de sus responsabilidades? Señora Funes, hoy ha firmado, pues ya va 7 años tarde el señor Moreno Bonilla. Ya va tarde el señor Moreno Bonilla. Mire, en 2 años, señora Funes, desde que estoy a cargo del Ministerio de Sanidad, he llevado al Consejo de Ministros más iniciativas por la sanidad pública que lo que ustedes hicieron en 7 años con el gobierno del señor M. Rajoy. Y sí, claro que considero que está a la altura de mis responsabilidades. Es recuperar la universalidad que ustedes eliminaron, que es garantizar el aborto que ustedes impiden en las comunidades en las que gobiernan, y es reforzar la sanidad pública que ustedes recortan y privatizan. Y también es proteger el derecho a la vivienda que ustedes imposibilitan. Así que sí, estoy muy a la altura de las responsabilidades. Pues mire, señora ministra, creo que los profesionales sanitarios, especialmente los facultativos, no piensan lo mismo. Porque una cosa es ocupar un cargo y otra es estar a la altura de sus responsabilidades. Y usted se ha elegido precisamente no estar a la altura de la responsabilidad como ministra. Una ministra no está para crear problemas, sino para solucionarlos. Y una ministra, sobre todo, no está para atacar a los profesionales, sino para trabajar y dialogar con ellos. Solo hay que hacer un balance de las declaraciones públicas que ha hecho en los últimos días, desde que empezaron las huelgas hace ya 9 meses. Sus últimas declaraciones lo que ha dicho es que ha atacado y ha insultado a los médicos diciéndoles que ha hecho a los pacientes rehenes, que han tomado a los pacientes como rehenes. Eso lo dijo hace unos días. Y mire, los profesionales sanitarios y los médicos no toman a los pacientes como rehenes, sino se dedican a curarles y a cuidarles. Aquí el único rehén, señora ministra, es la sanidad. Es rehén de su mala gestión y de su sectarismo. Señorías, estamos tan solo a unos días de que la ministra empiece a referirse a los médicos como médicos y como fachas con bata. Estamos solo a unos días. Y ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde han quedado los pacientes en su huelga, señora ministra? Porque lo que a nosotros nos preocupa son esos pacientes que, como nos decían las plataformas y organizaciones de pacientes, han visto cómo sus citas eran canceladas. 1,5 millones. Detrás de esa cancelación no son cifras, son personas, especialmente enfermos, que han visto cómo sus pruebas se aplazaban, que han visto cómo no había tratamientos. Y en sanidad, aplazar es llegar tarde, y ese llegar tarde estará en su balance.
Señora Funes, se le ha terminado el tiempo. Mire, señora Funes, señores del Partido Popular, si yo entiendo que ser del Partido Popular es muy complicado en estas épocas, es incluso en algunos momentos incómodo y moral, es levantarse por la mañana defendiendo un genocidio en el que se han asesinado 20.000 niños, es merendar por la tarde defendiendo una guerra injusta y ilegal solo porque el gobierno de tu país es un faro moral con el no a la guerra, es colocarse del lado siempre de quienes operan en contra de los intereses de ese país, ya sea lamiendo las botas de Trump, ya sea apuntándose al carro del primer fondo buitre que pasa por delante, que está vendiendo nuestra sanidad, nuestras universidades o nuestras viviendas. Y cómo no, en este carrusel de hipocresía, cómo no podíamos esperar esa defensa falsa y torticera de la sanidad pública y de los profesionales que ahora tienen. Pero, señores del Partido Popular, si ustedes han perpetrado los mayores recortes en la sanidad pública, ustedes han perpetrado las mayores privatizaciones y los mayores desmantelamientos, usted que habla de pacientes, ustedes que defienden que 5.600 millones vayan a Quirón antes de que vayan a las listas de espera y a pagar bien a los médicos, ustedes que defienden que se disminuyan los impuestos a los millonarios en Andalucía antes de que vayan a fortalecer los programas de cribado de cáncer de mama. ¿Qué me está contando? Y mire, el Estatuto Marco que nos ha traído hasta aquí es el Estatuto Marco que firmó el señor Aznar hace 23 años. 23 años ustedes sin decir absolutamente ni mu. Y ustedes están aprovechando el malestar legítimo de los profesionales que creó aquella ley para usarlo como arma arrojadiza contra el gobierno progresista una vez más. Y mire, si quieren hablar ustedes de salud, hablen de la principal preocupación que tienen los españoles en este país, que es la vivienda. ¿Qué van a hacer, señorías del Partido Popular, cuando traigamos el Real Decreto de la prórroga de los alquileres? ¿Qué van a hacer? ¿Ponerse del lado de las familias o ponerse del lado de los especuladores? Ya le digo lo que van a hacer, porque defender la vivienda es defender la salud, es defender la justicia y es defender la democracia. Muchas gracias.